Bienvenido, viajero dimensional. De nuevo, aquí estamos de vuelta hablando de un tema que estamos tocando desde el episodio pasado, que es la reencarnación, haciendo pues un agradecimiento a nuestro invitado Raúl. Gracias por estar aquí con nosotros hablando de este tema bastante interesante. Pues obviamente nuestro conductor Mafia, que aquí está, ¿no? Señores, el episodio pasado estamos hablando un poco del tema de la reencarnación, el tema genera bastante curiosidad a la gente. Hablamos un poco de lo que fue un autor, el cual Mafia era Brian Weiss. Principalmente Mafia toca esta parte de que todos en nuestro alrededor fueron una parte específica en nuestra evolución durante nuestra estancia en la Tierra, por así decirlo, ¿no? Supongamos un ejemplo: tu mamá, tu papá, tu hermano, tu jefe de trabajo, tu compañero de escuela, tu compañero de salidas, por así decirlo. Todos cumplen una función específica en tu proceso evolutivo dentro de aquí, de este plano que se llama la Tierra, ¿no? Pero hoy en día vamos a tocar temas que se ven tanto en otras, por así decirlo, creencias, en otros cultos, por otros autores, por así decirlo, que vamos a ver también, que es el tema de la reencarnación. Y me gustaría empezar, Mafia, con el libro que tenemos aquí adelantito, para que empiece a platicar un poquito de lo que vamos a ver. Claro que sí, Vela, muchas gracias. Voy a acercar la mesita un poquito porque en el capítulo anterior platicamos pues que el Dr. Weiss estableció que las personas reencarnaban, es decir, la posibilidad o la existencia de una vida que antecede y procede a la vida. También el Dr. Weiss mencionó que hay un interludio entre vida y vida, en la cual un ser guía, ángel o maestro orientaba a las personas para preparar y diseñar su nueva vida. A estos maestros los conocemos como los ancianos de días, los cuales tendrán su propio programa más adelante para desarrollarlos a tope. Ahora bien, el autor que vamos a presentar el día de hoy es la señora ya, Dolores Cannon. Esta autora falleció hace pocos años, no recuerdo si fue en 2018, 2016 o 2012, pero ella habla también de la reencarnación como clínica, ¿cómo podemos denominarla? Psicólogo clínico de regresiones de vida. Okay. Pero ella comenta pues que los humanos no siempre vienen de una vida humana para tomar otra vida humana. Ella habla de que los humanos muchas veces manifestaban ser otro tipo de entidades en sus vidas anteriores. En algunas vidas, ella comenta, eran seres de la naturaleza. En algunas vidas ellos decían ser animales, plantas, piedras. Entonces ella abre la posibilidad o comenta la posibilidad de que pudiéramos haber sido, encarnar pues, en cosas no humanas, en objetos minerales, en plantas, en animales. Mi querido Raúl, ¿algo que quiera comentarnos sobre eso? Es muy interesante porque yo lo que creo es que en algún momento de la historia, de la evolución de la vida, o depende de la creencia que tenga cada quien, pero en algún momento creo que las plantas, los animales tenían una voz propia también, y esta se puede expresar de tal manera en que interactuaban todos entre sí. Podemos ver de repente que hay gente que abraza árboles o que se puede comunicar con animales y esto, y de repente son retazos de algo que existió de una manera muy fuerte y que todavía puede existir cierta comunicación ahí. Pero en algún momento de la existencia, incluso de la vida misma, no te voy a decir de la humanidad, cada una de las entidades vivas, y creo que lo siguen teniendo, hay una conciencia. Entonces, por lo tanto, se pueden comunicar, y no me parece para nada descabellado que una persona pueda reencarnar de repente en algún animal, que algunas de las filosofías del mundo también lo manejan así, de que si no cumpliste con algunas cosas, puedes reencarnar de repente en algún animal o algo así. Aunque me parecería que por el trajín de algunas cosas o las vidas, a la evolución que quizás algunos puedan presentar, sería muy común que reencarnaran en otro ser humano. Pero tampoco es descabellada la idea de que puedan reencarnar en algún otro ser vivo. Mafia, en el libro menciona de alguna manera, solamente es de manera
descendente ascendente o ascendente descendente. La autora y también la filosofía del budismo, una de las ramas del budismo, no recuerdo en este momento cuál, menciona que en efecto se reencarna de un animal menor en conciencia a uno más evolutivo como el ser humano. Digamos que la línea sería mineral, vegetal, animal, animal superior, un mamífero superior, por ejemplo, un orangután, una ballena, etcétera, un caballo, y eventualmente un humano. Esto también es conocido como el hilo de Ariadna por los mitos griegos, que después le podemos dar una visitadita a ese mito. Esta parte la mencionamos también, creo que el segundo capítulo, cuando hablamos principalmente del plan de la ascensión, de la ascensión, de cómo comenzamos en un plano mineral y vamos ascendiendo. Es interesante que pues, en esta autora mencione que mucha gente viene desde una roca hasta no totalmente un ser humano, posiblemente solo recordó que venía una roca, pero pudo haber sido un árbol, pudo haber sido un venado en este momento, pudo haber sido después una ballena azul, por ejemplo, y después un ser humano. Ella también menciona, igual que Weiss, la presencia de algunos seres intermediarios entre cada vida, que ella identifica como maestros o como ángeles o guías. Yo no estoy diciendo que sean ángeles o guías, yo los identifico como los ancianos de días, no específicamente los ancianos de días, sino la compañía o el grupo o el colectivo, los asistentes de los ancianos de días, porque pues no se daría nada esto, ¿verdad? Y, sin embargo, algo muy interesante son las historias y anécdotas de cada uno de los casos que ella recolecta a lo largo de esta saga de libros El Universo Convulso. Son como 6 tochos de tamaño Biblia, buenísimos todos, pero comenta cosas más allá, amigos. Comenta que algunas personas mencionan haber encarnado como hadas antes de ser humanos. Y hay un caso muy bonito que menciona que cuando le hizo la regresión a una persona, la persona le decía: estoy como en un bosque y voy volando buscando a alguien, pero no sé a quién. No tengo cuerpo, soy como una especie de luz que brilla. Y ya llegué al bosque y un montón de pequeños seres voladores que identifico como hadas revolotean a mi alrededor y me piden ayuda y me dicen que los humanos están destruyendo el bosque y destruyendo la casa de ellos, que si yo puedo hacer algo. Y me siento pequeña e impotente porque no tengo forma de cómo comunicarme con las personas, ni tengo forma de cómo detener la destrucción del bosque. Paso siguiente, ella dice: ya pasó esa encarnación, ahora soy un hada, pero estoy en el mismo bosque y mi fuerza o mi poder para evitar esto, la destrucción del bosque no soy suficiente, es nula. Paso al siguiente capítulo donde dice: soy un animal del bosque, pero no puedo hacer nada para proteger el bosque. Eres un conejito. Por decir algo, no recuerdo qué animal menciona. Paso a la vida presente, donde yo soy una mujer activista, ecologista, en defensa de los bosques, carnal. Ahí sientes una ascendencia. Es una ascendencia porque como humano tengo mayor voz y fuerza y poder para proteger el bosque, ¿no? Qué triste la historia, ¿no? Porque es ves que tu bosque se destruye y vuelves, se destruye otra vez, vuelves, traes pero una carga energética fuerte, pues, ¿no? Para poder... frustración. Y llegas a este momento en el que puedes hacer algo y lo haces con tanta pasión porque viene algo atrás de ti, ¿no? Sí. Tiene una fuerza de impulso, por así decirlo. Pero hay algo delicado ahí, porque necesitaríamos saber si realmente en esta vida presente tu función es esa. Quizás lo que me ha tocado vivir en experiencias de autorregulación con algunos pacientes es eso. Muchos están atorados en un proceso que es algo que trataron de resolver en vidas anteriores y en esta ya no corresponde. O sea, y es lo que los ata o lo que no los hace crecer. Y es precisamente el querer mantener esa sensación de necesito hacer algo por y apoyar,
cuando para esta vuelta no corresponde. Incluso en las anteriores tampoco, porque puede venir nada más de una sensación de responsabilidad de hacer algo, ¿no? A lo mejor la función no era hacer algo, pero es algo que cargas hacia otra vida y otra vida y otra vida, y por eso no permite tampoco la evolución. A lo mejor esta persona que se vuelve activista, Está estancada, ¿no? a lo mejor está estancada en eso, y a lo mejor, como en muchos casos, muere en un evento activista, ¿no? Y en la siguiente vida le toca entender que a lo mejor la principal ayuda se la tiene que dar a uno mismo. Claro. No sé, son cosas que sí se vuelven un poquito delicadas cuando hablamos de la vida presente de algunas personas. Porque muchos tratamos de salir de ciertos patrones que consideramos correctos o que consideramos que nos pueden estar afectando, pero pueden ser correctos, o consideramos que son correctos, pero nos pueden estar afectando en algo. Entonces, se vuelve un poco delicado. Lo interesante de este ejemplo es que la autora considera, o sugiere, mejor dicho, pues la posibilidad de encarnar de seres no necesariamente humanos, sino de seres elementales. Otros casos que ella menciona es un señor que en una vida anterior fue una especie de, así lo interpreto yo, como de troll, como de, no de duende, de troll, de un animal, bueno, yo lo llamaré troll, pero lo describe como un ser homínido, pero no con el cuerpo de un humano, sino un cuerpo grotesco y horrible, de varios metros de alto, que en comparación una mujer nórdica, porque esto ocurre en una zona nórdica, pues es como un niño chiquito que no le llega ni a la cintura, le llega como a las rodillas. Y que este troll o esta criatura tiene un amor especial hacia una mujer, pero no un amor sexual, no un amor de ese tipo de deseo, simplemente un amor para protegerla a ella y a los otros pueblos de otros trolls que vienen en barco a atacarlos. En un barquito, en una lanchita, vienen pues, de remos, pequeña, a hacer destrozos en esta población, y él los defiende. Entonces menciona que incluso sus restos serían encontrados miles de años después en una región nórdica especificada en los libros, y pues que los científicos no considerarían, no dirían, sé de qué criatura viene, es decir, serían como huesos extraños, ¿no? Entonces, de alguna manera sugiere que hay otras formas de vida, no únicamente humanas, y que no necesariamente tenemos que encarnar o teníamos que haber encarnado en otro ser humano. ¿Algo que nos quieras compartir, Raúl, de tu experiencia? Creo que sí. Yo creo que es una posibilidad. Creo que tiene que ver tanto en lo que has encarnado como en lo que no has encarnado. Como la energía también se puede estar moviendo en determinadas partes, y la experiencia que puedo haber tenido de ser simplemente energía. Eso es bien importante. Me ha tocado también hacer terapia de autorregresión a personas que simplemente manifiestan ser una energía en el bosque, por ejemplo, y que se estuvieron moviendo ahí y de repente que cayeron en una piedra. Eso sí me ha tocado bastantes veces, donde ¿sabes qué? Fue una piedra en el monte. Pero también de todo eso se lleva una experiencia. O sea, hay como una memoria o un registro muy antiguo de todo lo que hemos sido. Y aún siendo un elemento mineral, o siendo una planta, o siendo un elemental, o siendo lo que sea, influye mucho en cómo estamos viviendo la vida en el presente. Obviamente se dice que uno no se acuerda porque cuando uno desencarna y llega a un punto en donde de repente es como bañado y se borra la memoria, los recuerdos y todo para poder vivir lo que sigue, pero como el tiempo no es lineal, puedes regresar, vamos a decirlo así, a un momento en un año súper atrás de donde estábamos, una cosa así. Pero porque sigue siendo este mismo concepto del yo soy tú y tú eres yo, ¿no? En donde en algún momento a lo mejor a mí me va a tocar vivir la vida que estás viviendo tú, con sus diferentes, como diría el Doctor Strange, ¿no? Su diferente universo de posibilidades, ¿no? Sí. A lo mejor en un momento yo voy a ser tú, pero con otra variante dentro de este universo de posibilidades, y viceversa, ¿no? Entonces es algo como sin fin, pero se supone que lo que está buscando el alma es poder trascender, y para poder trascender hay que tocar la mayoría de las experiencias en la vida para poder entender o comprender todo lo que estamos viviendo, y entonces evolucionar a esto, ¿no? La numerología también lo marca mucho, que de repente saca uno su número de vida, y eso, el número de vida indica en qué punto de la escala de vida estás y todo esto, ¿no? Entonces no me parece absolutamente
para nada descabellada la idea. Al contrario, creo que puede ser parte de estos patrones que nos hace evolucionar y crecer. Y si creemos o si vemos o sabemos que hay seres elementales que pueden estar por ahí, pues también está abierta la posibilidad de que en algún momento, dentro de toda la energía existente, nosotros podamos llegar a ser alguno de estos. Fíjate que me es interesante esta parte que somos energía, en una forma de buscar la trascendencia, algo mejor, mejorar, pero también me llama la atención el tema de que pues, seres que pues, no son de este plano, ya un troll o nada, pues dicta, ¿no? Si nos vamos atrás y nos vamos a mitos y leyendas, pues hay mucha parte de seres que no, pues son mitológicos, ¿no? No son un animal que conocemos, ¿no? Podemos tener el minotauro, la esfinge, la hidra, podemos tener también temas de la manticora, pero se mencionan tan tangibles y tan reales que ¿qué pasó, no? ¿Qué hay ahí atrás? Y ahorita que mencionas a un troll, por ejemplo, que no vivimos nosotros en su momento, que otra gente sí vio, y hasta que hacemos esta regresión, pues sale eso, ¿no? Pero ya que se encuentra un resto de algo así, está interesante, ¿no? Porque, y como mencionas, el tiempo lineal, pues pasan muchas cosas en este plano al mismo tiempo. Ir a encarnar para buscar una mejoría, yo lo pienso así también. Si reencarnamos es para mejorar, Sí. Mejorar, no es como que, ahora sí voy a vivir la vida que quise, no, mejórala, ¿no? O sea, Si no te acuerdas del anterior, ¿cómo vas a sí, mejorarla, no? Exactamente. ¿Qué parámetros? ¿O qué alternativa universal estamos viendo? Porque a lo mejor en un universo alterno, ser un troll, el ser un hada es algo sumamente cotidiano. Es lo normal. Sí. Humano es Es raro. la normalidad. Me preocupa porque el humano destruyó pues, el bosque, entonces, ¿qué parte jugó el humano ahí? O a lo mejor éramos los villanos en aquel entonces. Esa respuesta la tendremos en el siguiente capítulo, ¿eh? Ah, Pero vamos adelantando, como no adelantando, es parte de este capítulo. Mencionar que tanto la señora Dolores Cannon como Brian Weiss, como yo creo que los tres presentes aquí, estamos de acuerdo en que el proceso de reencarnación sirve un propósito de evolución y de ascensión. Tiene que ver con aprender y progresar. Y algo muy interesante es que nuestras vidas, supongo que la de todos, pero específicamente yo conozco la de nosotros tres, y tiene un proceso ascensional, evolutivo, muy rápido. Sugiero que usted, viajero dimensional, también está viviendo este proceso dentro de esta misma vida. Y te voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una mujer muy religiosa. ¿Cómo se llaman las mujeres que viven en un convento? Y así? Monjas. Una monja. Y pertenezco a una religión y soy muy apegada y vivo mi vida de monjismo muy bonita, pero en mi siguiente encarnación soy un ferviente religioso y en mi siguiente encarnación soy un creyente protestante, asisto a iglesia de vez en cuando, ligeramente ahí. En la siguiente encarnación tal vez soy miembro de una familia de religiosos, pero no soy religioso. En mi siguiente encarnación tal vez soy un ateo. Y en mi siguiente encarnación probablemente me acerco a lo místico. En mi siguiente encarnación tal vez me meto a lo espiritual. Estamos viendo un proceso de desarrollo, de despertar, que seguramente si estás viendo este video y llegaste a este punto, has experimentado esto en esta vida y sin duda que lo has vivido en otras vidas. O de búsqueda no concretada también, ¿no? O sea, de estar buscando vida tras vida la forma de conectar realmente con la espiritualidad. Y no porque sea uno una monja significa que ya haya conectado perfectamente con la espiritualidad. ¿Quién sabe qué cosas le llevaron a alguien a llegar a ser monja, no? Es un camino. O quién sabe qué habrá pasado por la mentalidad de un ateo antes de morir, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo más bien que sigue siendo parte de esa búsqueda. Y en el momento que uno la encuentra, rompe el ciclo. Entonces la siguiente vida ya es otra cosa. Otro aprendizaje. Yo creo que llegar a este punto también del programa es precisamente eso. ¿Qué nos llama a ver lo que estoy viendo ahorita? Porque lo estoy viendo, ¿no? Sabemos que es un público específico lo que estamos haciendo, pero ese despertar no llega a todo el mundo. Pero cuando despertamos tratamos de buscar colindar con gente que piense como nosotros, por así decirlo, ¿no?
Entonces esta parte del programa precisamente, pues yo creo que todos hemos pensado qué habrá sido en mi vida pasada, ¿no? Y nos seguimos preguntando, ¿no? Y la pasada, porque pues obviamente ya te preguntas, ya te cuestionas, ¿sabes qué? Porque siento, tengo conductas, tengo algunos apegos todavía, tengo el ego un poquito cargado a esta parte de ayudar, pero también a molestarme por ciertas cosas como, un ejemplo, conmigo, a mí una injusticia no la tolero, pues me molesta mucho. Entonces posiblemente yo pensando, ¿no? Mi vida pasada, pues ¿qué fui? Y pueden ser varias vertientes. Justiciero, tal vez. Sí. O En lo más romántico uno piensa, no, sí. pues fui una persona, un héroe. ¿No? En lo más romántico, sí, pero en el lado que a lo Sí. mejor fuiste un asesino. Un asesino. Fuiste el hijo de perna. Así es. Entonces, porque la justicia ustedes saben que pues tiene que ser uno arbitrario, ¿no? Entonces, no es bueno ni malo, es la justicia. Por ejemplo, me he tocado también casos de autorregresiones, o he visto también y sabido casos de autorregresiones en donde llega una persona que ha sufrido mucho y fue violada, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en la vida anterior, ¿qué crees que fue? Pues el violador. Ahora Sí, está entonces pagando la parte pública, ¿no? se vuelve una cosa extremadamente fuerte y que a veces es importante, como dentro de todo el sufrimiento que puede haber dentro de la regresión y de la vida presente, el aceptar cierto asunto ahí, que al momento, como dicen también algunas ramas de la psicología, el momento de hacerlo consciente es cuando ya empezás a trabajar en ello y te cura. Entonces la autorregresión sirve mucho para eso, te hace muy consciente para que puedas enfrentar realmente lo que estás viviendo y saber que ya se acabó lo que estuvo pasando, y ahora la realidad de salir de una cosa u otra es curar el karma, aceptar y empezar a vivir. Pero sí se vuelve algo sumamente doloroso. Muchas personas piensan eso, es como, no, o sea, yo tengo una onda con las injusticias, por ejemplo, entonces seguramente en otra vida fui un defensor, fui un activista. Nos quedamos a lo romántico, ¿no? Ajá. Y muchas veces en una autorregresión dices, ay, canijo, no fui esto, fui lo otro. En mi caso personal, en una regresión que a mí me hicieron, sí, yo tenía como muchas ideas de que ahorita defiendo y no me gusta eso, pero en la otra vida fui algo que era totalmente contrario a lo que yo pensaba. Y por eso lo dejo muy claro, ¿no? La parte romántica, pues también es el apego al ego de decir, Total. ¿sabes qué? Pues sí, fui un superhéroe, Fui un santo. pero reconozco que es la parte romántica. Y yo sé que puede haber algo ahí Sí. turbio, ¿no? Porque jalamos, ¿no? Ese apego, y estamos tratando que este espacio sea precisamente domar ese ego y decir, oye, reconoce eso porque hay que trascender, avanzar y cortar ese lazo que nos está guiando a lo mismo. Decía, me parece que fue Buda, que la verdad tiene un sabor muy amargo, pero al final te deja un sabor muy dulce. ¿Y qué puede ser más dulce que liberarte de lo que llevas cargando por vidas y vidas y vidas, ¿no? Es horrible. Otra de las ideas radicales de Dolores Cannon, y digo radicales en su momento, no recuerdo si este libro fue publicado en los 90s o en los 80s, es que algunas personas decían haber estado encarnados en otras formas de vida no humanas y no energías, sino en otros planetas, literalmente como extraterrestres, ¿no? Como hay casos de marcianos, de personas que están en otros planetas más lejanos que este sistema solar. Y personalmente yo lo veo muy lógico y razonable, pues. El universo es vasto. Como comentamos en alguno de los capítulos primeros de esta saga, pues el propósito del universo es un proceso descensional y ascensional. No dudo que haya planetas menos evolucionados y más evolucionados que la Tierra, pero bueno, creo que me estoy adelantando a otros capítulos. Es algo diferente. Sí. Yo también, como experiencia, bueno, no sé si me presenté al principio, yo me llamo Raúl, y también me dedico a la terapia de autorregresión, por lo cual a lo mejor hablo de algunos casos que me ha tocado presenciar con algunos pacientes, y eso esperaría yo que nutriera un poquito de lo que estamos hablando. Y hubo un caso también de una persona que le hizo un proceso de autorregresión y de repente me decía cosas que uno desconoce también, o sea, es increíble. De repente me decía, estoy en un planeta diferente, los árboles son diferentes, los colores de la tierra son diferentes, el suelo, a pesar de parecer pasto, es muy diferente, bla, bla, bla. Y de repente la persona empieza a decirme, y están unos seres diminutos y todos vienen hacia mí como que me quieren atacar. Entonces yo le empezaba a preguntar la descripción del ser y he empezado
Entonces de repente es mucha data que puede estar ahí de cosas que no podemos interpretar, pero que es innegable que estén ahí, ¿no? Es muy egoísta creer que el ser humano está solo en todo en el esto. universo, ¿no? Ajá. Y de alguna manera no es la primera persona que refiere ver lo mismo. Eso es lo que se me hace más impresionante. Que uno pensaría, bueno, ya es parte del inconsciente, de lo que está hablando. Pero en otro proceso, otra persona totalmente diferente plantea el mismo escenario, un escenario muy similar. Y es cuando en el proceso de autorregresión uno empieza a preguntar mucho, ¿no? Y la pregunta es, a ver, ¿pero qué ves? ¿Pero cómo estás? ¿Y qué hay ahí? ¿Qué más hay? Y cuando empieza a dar la misma información que el paciente anterior, es donde dices, bueno, hay algo que conectar aquí. Lo mismo hacía, me recuerdo, una persona que se llamó Alan Kardec, bueno, no se llamaba Alan Kardec, era su seudónimo. Era su seudónimo, ¿no? Cuando estudió lo que él llamó el espiritismo científico, ¿no? Que él decía, bueno, en Francia las mesas flotaban en unas sesiones donde la gente se puso de moda esto de hacer que flotaran las mesas, se elevaran y entonces dar mensajes. Y él creo que era docente y empezó a ir a estas reuniones para recabar información y anotar lo mismo que decía uno aquí, lo decía allá y otro por allá y otro por allá. Entonces preguntó qué es Dios, qué es la muerte, qué hay del otro lado, ¿verdad? Entonces empezó a recabar esta información y se aventó 2 libros que fueron súper trascendentes. Uno se llama el libro de los espíritus y el otro libro de los medios. Y que es algo muy parecido al trabajo que hacemos muchas de las personas que trabajamos con la autorregresión, es tratar de recabar la mayor cantidad de información posible como para entender lo que posiblemente pudo haber en otra vida, en otra manifestación energética, como por ejemplo un troll, un hada o algún otro ser elemental, donde me ha tocado que mucha gente manifiesta haberlo sido en otra vida, ¿no? Entonces es un campo tan vasto que la única limitante creo que va a ser la disposición que tiene cada uno de los terapeutas como para definirlo. Estar abierto a aceptar, ¿no? Que va a haber información que posiblemente no tengamos conocimiento, pero ahí está. Pero ahí está, ¿no? Conocimiento que va a romper tus paradigmas. Sí. Que nos gusta eso. Si nos describen un planeta que no conocemos, obviamente, o sea, lo vamos a empezar a imaginar, pero no lo conocemos, ¿no? Como tal. Pero de que hay planetas, como mencionamos, tanto más evolucionados como menos evolucionados que la Tierra, lo hay. Y bueno, por parte de la autora Dolores Cannon, que coincide con la visión de Brian Weiss, que coincide con la visión de Alan Kardec, ¿Alan es correcto? Alan Kardec. Que coincide con la visión de nosotros tres. No estoy diciendo que seamos autoridades, simplemente coincidimos. Estos procesos de reencarnación tienen por propósito la evolución, el desarrollo, el crecimiento personal. Cada reencarnación es una oportunidad de crecer, madurar, avanzar, aprender. Entonces creo que es importante aprovechar cada una de tus vidas y si te es posible revisar tus vidas anteriores también. Personalmente tengo la impresión de que tus vidas pasadas, todas tus vidas pasadas, vienen a enseñarte algo para que lo uses en esta vida presente. Es decir, todas tus vidas son tus maestros. El problema es que tenemos un paradigma, casi siempre de entrada, un paradigma opuesto o de rechazo a la reencarnación. Luego tenemos un paradigma que nos dice que investigar ese tema es tabú, está mal, o es del diablo, o es satánico, y nada que ver. Carnal, son tus vidas, es tuyo, es tu cabello, tú sabrás qué haces con él, ¿no? Hay un registro, ¿no? Es tu información, úsala para bien. Sí. Puedes acercarte a un hipnoterapeuta de regresión de vidas, puedes también trabajarlo a través de registros akáshicos, a través de IFA, del cual en el próximo capítulo nuestro querido Raúl nos va a platicar a profundidad. Existen muchas herramientas para explorar tus vidas anteriores, pero el primer requisito es que te des una oportunidad a estas ideas. La apertura, ¿no? La apertura total. Estar abierto a la información, porque romper el paradigma de lo que pudo haber sido mi vida pasada, romper ese miedo, incertidumbre. ¿Sabes qué? No quiero romper esto, porque tengo miedo de ver qué pasa, ¿no? Pues quitarlo, ¿no? Quitarlo. Es tu vida, es tu información, es tu... Supongamos que es una memoria interna ahí. Un USB. Y te lo encuentras.
y sabes, si lo pongo en la computadora, ¿qué va a pasar? ¿No? Pero al abrir los archivos, pues hay muchas cosas que, pues esto no sabía, ya sé por qué pasó esto, puedo solucionar esto, evoluciono completamente al saber, reconocer y actuar, más que nada actuar en cambiar las cosas que vamos para hacer las cosas que evolucionen, ¿no? Porque es muy difícil decir, voy a pensar en cambiar, pero si no hago nada, pues no va a pasar, ¿no? Creo que hay una cosa importante que es el breve instante, o sea, como muchos de las personas que a lo mejor están viendo esto, que creen que la vida es un instante súper breve, y eso a lo mejor no es una explicación que satisfaga completamente la existencia de nosotros como entes. Creo que la explicación más básica y corta es la real. Yo creo que no es este instante, es un cúmulo de instantes, es el vaso vacío, ¿no? Es el vaso que se va a llenar del ser y después va a evaporarse y luego se va a volver a llenar en otro vaso. Entonces no hay que tener miedo de explorar las distintas posibilidades del ser, lo que hemos sido y lo que obviamente entendemos que en su momento llegaremos a evolucionar o a volver a ser, a reconocernos, porque dentro de este conocimiento que tenemos en esta vida presente nos estamos conociendo siempre, y el entrar en ese contacto con nosotros mismos nos hace también querer comprender más a profundidad qué somos, y en eso las exploraciones del alma o de los registros, como hay gente que llama los registros del éter, los registros akáshicos, pues es de repente el tocar ese archivo como si viéramos un archivero que se abre de repente y pudiéramos palpar las diferentes carpetas que nos dicen dónde estuvimos, qué hicimos, hacia dónde fuimos, qué aprendizaje obtuvimos y cuáles de esas carpetas nos sirven para poder ser funcionales en esta vida. Yo creo que ahí es donde hay que tener esa capacidad o esas ganas de poder seguirlo comprendiendo y aprovecharlo como una herramienta básica para poder sobrevivir esto que está pasando ahora, y además que lo que viene pueda ser un poco más ligero. Si creemos dentro de nosotros algo que nos va a hacer ser mejores personas ahora mismo, pero si también de repente tenemos el dejo de creer que va a haber otra vida después de esta, pues es mejor fortalecer la que tenemos ahora para que la que venga sea más liviana. Claro. Exacto. O incluso si decides que todo esto no tiene sentido para ti, pues aprovecha tu vida, ¿no? Exacto. Sí. Saca el máximo potencial de esta, que es lo único que nos queda. Posiblemente en ese aprovechamiento vas a encontrar muchas respuestas que Es correcto. no hacer nada, ¿no? Y tampoco es para decir, pues tengo otra vida, ¿no? Tengo otra oportunidad, me voy a tirar. No, acción en esta parte. Yo creo que si eres un viajero dimensional que ha llegado hasta el final de este capítulo, es porque realmente ya sabías todo esto. Así es. Y además, bueno, si quieres más información sobre esto y gustas compartir tu experiencia también con nosotros, creo que también es importante que lo puedas dejar en algún comentario. Creo que tanto mis compañeros como yo en este momento estamos súper abiertos a también tener algunas de las datas o de la información de las personas que puedan estar escuchando esto, y nos facilita muchísimo también esta intención de saber que el camino que estamos siguiendo en la forma en la que compartimos información pues está resonando en diferentes personas, así que encantadísimos de poder recibir algo de información o retroalimentación de los temas. Así es, nosotros encantados. Pues no sé si desean agregar algo más. Entonces nos despedimos. Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Hasta luego, viajeros de dimensión.